Tenía 10 centímetros de dilatación. 10, la enfermera me decía que respirara. Mi mano estaba apretada alrededor de la barandilla de la cama con tanta fuerza que mis nudillos se habían puesto blancos. Y en medio del peor dolor de mi vida, mi esposo se inclinó junto a mi oreja. Él no dijo, lo estás haciendo genial. Él no dijo, te amo. Él dijo, Grace, hay algo que necesitas saber antes de que nazca este bebé. Ya tengo un hijo. Tiene 4 años y el niño que estás a punto de dar a luz no llevará mi apellido. Luego, como si estuviera cerrando un trato comercial, agregó, te compensaré. El dinero no es un problema. Quiero que imagines ese momento. El pitido de la máquina, el dolor desgarrando mi cuerpo y el hombre que se suponía que debía sostener mi mano en lugar de entregarme una oferta de liquidación. Lo miré e hice algo que él nunca esperó. Asentí con calma. Sonrió aliviado como si acabara de firmar una fusión. No tenía idea de que asentir no era rendirse. Fue el primer movimiento en un plan que ya había estado funcionando durante meses. Y al día siguiente, cuando cruzó una puerta esperando encontrar a una esposa rota y agradecida, lo que encontró en cambio lo volvió completamente loco. Pero para entender por qué asentí, necesitas retroceder 6 meses, hasta el día en que encontré por primera vez los mensajes que lo cambiaron todo. Mi nombre es Grace y hace 3 años, casarme con Daniel me pareció ganar una lotería en la que ni siquiera sabía que había entrado. Era exitoso, encantador, el tipo de hombre que recordaba cómo tomabas tu café después de una conversación. Yo era contador corporativo, cuidadoso con los números, cuidadoso con las personas. De alguna manera, Kerfel me enamoró mucho de un hombre que hacía que todo se sintiera sin esfuerzo. Construimos una vida que parecía perfecta desde afuera. Una hermosa casa, cenas, vacaciones que envidiaban sus socios comerciales. Cuando quedé embarazada, Daniel lloró lágrimas reales de alegría, o al menos eso es lo que creía en ese momento. Lo que no sabía era que Daniel tenía talento para vivir 2 vidas a la vez. Mientras yo elegía los colores de pintura para una guardería, él mantenía en silencio otra casa al otro lado de la ciudad. Otra mujer, otro niño, ya de 4 años, nacido antes de que Daniel y yo nos conociéramos, pero escondido durante todos los años de nuestro matrimonio como una cuenta bancaria secreta que él nunca quiso que encontrara. Lo descubrí por accidente. Un teléfono extraviado, un recordatorio del calendario que decía, Conferencia de Padres y Maestros de Ethan, un día que Daniel me dijo que viajaría por trabajo. Me quedé mirando ese nombre durante mucho tiempo antes de entender lo que estaba mirando. La mayoría de las mujeres lo habrían confrontado de inmediato. No lo hice porque la ira sin un plan es solo ruido. Y había aprendido a través de años de equilibrar los libros corporativos, que la persona que se muda primero sin pruebas siempre pierde. Entonces, en lugar de gritar, me callé y me puse a trabajar. Durante los siguientes meses, me convertí en alguien que Daniel nunca supo que existía. Calma en la superficie, metódica por debajo. Contraté a una investigadora privada, una mujer tranquila y cuidadosa llamada Renata que se especializó exactamente en estas situaciones. En cuestión de semanas, lo tenía todo. Fotografías, registros financieros, prueba de que Daniel había estado transfiriendo dinero de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta separada que financiaba el alquiler, la matrícula escolar y los regalos para una mujer llamada Priya y su hijo Ethan. También hice algo que Daniel nunca esperó de mí. Acudí a mi propia abogada, una mujer aguda y sensata llamada Vivian, y reestructuré todo en silencio. Nuestra casa, comprada con un anticipo de la herencia de mi difunto padre, legalmente seguía siendo mía. La cuenta de inversión conjunta que Daniel pensó que controlaba tenía documentación que demostraba que mis contribuciones excedían las suyas. Y lo más importante, Vivian me ayudó a entender algo que Daniel nunca se había molestado en comprobar. En nuestro estado, el intento de un padre de negarle a un niño su apellido legal no tiene ningún peso si la madre se niega a firmar la documentación. Su amenaza en esa sala de partos estaba en el poder. Era un ruido vacío de un hombre que suponía que estaría demasiado agotado y demasiado asustado para defenderme. Seguí sonriendo durante esos meses. Seguí cocinando sus comidas favoritas. Le dejé creer que nada había cambiado. Todo mientras la carpeta de Renata se hacía más gruesa y los documentos de Vivian se fortalecían. La traición en esa habitación del hospital no fue una sorpresa para mí. Había estado esperando a que lo dijera en voz alta por escrito frente a testigos, para que nunca pudiera retractarse.
El día que sucedió, ya llevaba 11 horas de parto. Daniel apenas había levantado la vista de su teléfono todo el tiempo, enviando mensajes de texto a alguien con una pequeña sonrisa culpable que reconocí al instante. Cuando las contracciones alcanzaron su punto más difícil, fue cuando eligió hablar. «Ya tengo un hijo», dijo. «El niño que darás a luz no llevará mi apellido. Te compensaré con dinero». Una enfermera parada cerca se quedó paralizada a mitad del paso. Ella escuchó cada palabra. Vi sus ojos abrirse, vi su mirada en el monitor que aún registraba mis signos vitales, y me di cuenta de algo que Daniel no había considerado. Las habitaciones del hospital tienen cámaras. Las habitaciones del hospital tienen testigos. Las habitaciones de los hospitales tienen personal que recuerda la crueldad cuando la ve. Asentí. No dije nada más. Y menos de una hora después, di a luz a un bebé sano. Daniel lo sostuvo durante exactamente 30 segundos, tomó una foto por lo que supuse que eran apariencias y se fue a manejar algunas cosas, como él dijo. No tenía idea de que mientras él no estaba, le pregunté a la enfermera si estaría dispuesta a escribir lo que presenció. Ella no dudó. Ella tenía una hija propia, me dijo, y no estaba dispuesta a quedarse callada viendo a una mujer ser descartada en medio del parto. Esa declaración se convirtió en la pieza final que Vivian necesitaba. Esa noche, desde mi cama de hospital con mi hijo durmiendo en mis brazos, hice 3 llamadas telefónicas. La primera fue para Vivian, diciéndole que era el momento. El segundo fue para Renata, pidiéndole que entregara el archivo completo, el de Priya, el de Ethan, con cada $1 transferido, directamente a la oficina de mi abogado por la mañana. La tercera llamada fue la más dura y necesaria. Llamé al socio comercial de Daniel, un hombre llamado Marcus, que había construido su reputación sobre la confianza y el trato limpio, y le hice una pregunta simple. Sabía que la cara pública de su empresa había estado financiando silenciosamente a una segunda familia durante 4 años utilizando fondos que se remontan a cuentas comerciales compartidas. Marcus se quedó muy callado al teléfono. Luego me pidió que enviara todo lo que tenía. Por la mañana, las piezas se movían solas. Vivian solicitó la custodia total y una congelación de activos de emergencia utilizando la declaración firmada por la enfermera como evidencia de la intención declarada de Daniel de abandonar financieramente al niño. El expediente de Renata fue no solo a mi abogado, sino a Marcus, quien inmediatamente entró en la junta directiva de la compañía. Y me aseguré de que la documentación del alta hospitalaria incluyera a mi hijo con mi apellido de soltera, exactamente como Daniel había exigido, excepto que esta vez, la demanda funcionó completamente en su contra. Ya no estaba enojado. Estaba tranquila de una manera que incluso me asustó, porque por primera vez en meses, no estaba reaccionando al mundo de Daniel. Yo estaba construyendo el mío propio, ladrillo a ladrillo, mientras él pensaba que simplemente me estaba recuperando. A la mañana siguiente Daniel se presentó en el hospital con una bolsa de suplementos prenatales, el tipo de gesto pequeño y descuidado que hacen los hombres cuando piensan que una disculpa puede esperar. Caminó hacia mi habitación con la misma confianza fácil que siempre tenía, esperando encontrar una esposa cansada y agradecida lista para aceptar cualquier arreglo que ofreciera. Abrió la puerta. La habitación estaba vacía. Mi cama estaba hecha. Mi bolso se había ido. Y sentada en la silla donde esperaba encontrarme estaba Vivian, sosteniendo una carpeta lo suficientemente gruesa como para que su rostro perdiera color instantáneamente. Gracie ha sido dada de alta, dijo Vivian con calma. Ella está a salvo y tu hijo también. Estoy aquí porque tiene algunos documentos que revisar. La mano de Daniel comenzó a temblar cuando ella lo tendió todo. La presentación de la custodia. Las revelaciones financieras mostraban exactamente cuánto de su dinero había financiado la vida de Priya y Ethan. La decisión de la Junta, ya tomada esa mañana, de suspenderlo en espera de una investigación interna luego de que Marcus presentara el expediente de Renata. Y finalmente la declaración firmada por la enfermera describiendo palabra por palabra lo que le había dicho a su esposa en trabajo de parto. Él no gritó. Él no discutió. Se quedó allí parado con los suplementos todavía en la mano, mirando una pila de papeles que había desmantelado silenciosamente cada parte de la vida que creía controlar. El hombre que amenazó con borrar el nombre de su hijo de un certificado de nacimiento acababa de ver cómo borraban su propio nombre de una empresa que ayudó a construir. Los meses siguientes se movieron rápido una vez que la verdad salió a la luz pública.
Los socios comerciales de Daniel lo expulsaron en cuestión de semanas, sin estar dispuestos a permitir que su escándalo personal dañara una empresa construida sobre décadas de confianza. Resultó que Priya no tenía idea de que Daniel todavía estaba legalmente casado cuando comenzó su relación, y ella cooperó plenamente una vez que entendió lo mal que engañó a todos los involucrados, incluida ella. El acuerdo de divorcio no fue complicado al final. Con la declaración de la enfermera, los registros financieros y las propias palabras grabadas de Daniel trabajando en su contra, Vivian obtuvo la custodia total, la casa que legítimamente era mía y un acuerdo de manutención que Daniel no podía impugnar, incluso si hubiera querido. Llamé a mi hijo en honor a mi padre. No es el nombre de Daniel. No es el nombre de un extraño. El nombre de mi propia familia, exactamente como Daniel había exigido en esa sala de partos. Excepto que ahora significaba algo diferente. Significaba que mi hijo crecería llevando un legado de fortaleza, no de engaño. Daniel trató de comunicarse meses después, diciendo que había cometido un terrible error, que quería ser parte de la vida de su hijo. No cerré la puerta de golpe. Simplemente le dije que ser parte de la vida de un niño requiere más que biología. Requiere el tipo de confianza que rompió en el momento en que eligió una sala de partos para revelar un secreto que había estado ocultando durante años. Mirando hacia atrás, a veces pienso en ese asentimiento. El que Daniel confundió con derrota. Creía que el silencio significaba rendición. Ese agotamiento significaba que no me quedaba lucha en mí. Estaba equivocado en todos los aspectos. La verdadera fuerza no siempre es ruidosa. A veces es la decisión silenciosa de reunir pruebas en lugar de lanzar acusaciones. A veces es elegir la paciencia sobre el pánico, incluso cuando todo tu mundo siente que se está derrumbando en una cama de hospital. Daniel pensó que estaba terminando nuestro matrimonio en sus términos, con el dinero como premio de consolación y mi dignidad como costo. En cambio, me enseñó algo que llevaré por el resto de mi vida. En el momento en que alguien te muestre quiénes son realmente, especialmente en tu momento más vulnerable, créele por completo. Y luego, en silencio, sin una sola palabra desperdiciada, construye la vida que demuestre que nunca necesitaste su nombre para empezar. Si esta historia te conmovió, házmelo saber en los comentarios. Y si crees que el silencio puede ser la forma más ruidosa de fortaleza, ya entiendes exactamente por qué ganó Grace.